Seguimos estudiando esta carta a los Gálatas, el tema de la predicación, cuando la ley nos empujó a la cruz. Cuando la ley nos empujó a la cruz. Hemos venido estudiando esta carta a los Gálatas, que tiene como propósito el que la iglesia mantenga firme su convicción en el mensaje de la gracia, en el mensaje de la cruz, y que la salvación es por fe, es por gracia y no es por obras. Las obras son resultado de lo que hemos creído en Cristo Jesús. Hacemos lo que hacemos no para ganar el favor de Dios. Vivimos para Dios por lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Y una vez entendido eso, tenemos que mantenernos firmes nosotros en las cosas del Señor. Ya estudiamos hace 8 días que la palabra ley que encontramos aquí de manera repetitiva en la carta a los Gálatas significa ¿qué, hermanos? Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que en el Antiguo Testamento la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, también en Éxodo capítulo 20 encontramos la ley moral de Dios, así se le llama a los 10 mandamientos o el decálogo de Dios. Entonces encontramos de que Pablo está interesado, Dios mejor dicho, en que la iglesia en Galacia sea afianzada en este tema de la gracia y que busquemos a Dios bajo esa gracia. Hace 8 días vimos que la ley tenía ciertos usos y ciertos propósitos. Uno de ellos es que la ley o los mandamientos fueron establecidos para mostrarnos a nosotros el pecado que teníamos o en el cual vivíamos. La ley nos enseña con precisión en dónde estamos fallando. La ley nos abre el entendimiento para darnos cuenta que como hombres y como personas fallamos constantemente. Un ejemplo lo encontramos de manera reiterativa en Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Encontramos una de las formas en las cuales la ley es muy precisa y nos enseña con exactitud la condición del hombre. Y esto a nosotros nos lleva a darnos cuenta, hermanos, que si algo bueno resulta en nuestras vidas, no es por nuestros méritos, sino por el amor y la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? En el Antiguo Testamento encontramos constantemente la necesidad del hombre en un redentor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La Biblia, los mandamientos nos hablan que no existe un ser humano, no ha existido, no existe y no va a existir una persona justa. ¿Quién es alguien justo? Alguien que no peque, alguien impecable. Todos fallamos. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde la concepción de los seres humanos hay pecado en el hombre. Y yo siempre he dicho esta ilustración: ¿por qué no existen universidades para mentir? ¿Por qué no hay escuelas para robar? ¿Por qué no existen colegios que nos enseñen y que nos gradúen para fornicar, para adulterar, para extorsionar? ¿Sabe por qué? Serían un fracaso. Nadie asistiría a una escuela de esas. ¿Sabe por qué? Porque la maldad la aprende el hombre de manera natural. Tenemos a los hijos en casa, el ejemplo más práctico. Usted los conoce porque los vio nacer, los ha visto crecer, usted les ha inculcado ciertas cosas, principios y valores, y de repente el hijo hizo algo que usted nunca le enseñó. Le ocultó la verdad, por ejemplo. Usted se pregunta como padre, ¿y dónde mi hijo aprendió a hacer eso? Si yo nunca se lo enseñé, si en la casa nunca le hemos enseñado eso. La respuesta es de que el hombre comienza a vivir de manera natural en maldad. Jesús dice que de adentro del corazón de los hombres vienen los malos pensamientos, los robos, los hurtos. De adentro vienen las cosas que corrompen al hombre. ¿De dónde adentro? Del corazón. Y es ahí donde hay la necesidad de que Dios transforme nuestro corazón para la gloria de su nombre.
Ahora dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted y yo estamos aquí buscando a Dios porque Él nos amó primero. Si no, tampoco estuviéramos aquí en la iglesia, tampoco buscaríamos de Dios. Buscamos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero dice la Biblia entonces que no hay quien busque a Dios. Todos, dice el versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque intentan hacer por sus propias fuerzas buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí la Biblia, aquí la palabra de Dios nos enseña la necesidad en el hombre de un corazón transformado. Aquí nos enseña la Biblia entonces que necesitamos ser cambiados. Entonces la ley, los mandamientos nos muestran el pecado que hay en nosotros y nuestra necesidad de Dios en Cristo Jesús en nosotros. También encontramos que la ley nos enseña a nosotros a la necesidad de un redentor. No lo busque, pero dice Habacuc capítulo 2 versículo 14, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto nos habla de la necesidad que hay en nosotros de buscar a Dios. Vamos a regresar a Gálatas y vamos a continuar, dicho lo anterior, donde nos quedamos hace 8 días. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, a quien Dios le dio los mandamientos para que a su vez se lo diga al pueblo de Israel, a Moisés. Aquí habla de Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego pregunta, ¿la ley o los 10 mandamientos es contraria a las promesas de Dios? Claro que no, porque tenía una finalidad los mandamientos y era enseñarle al hombre su necesidad de un redentor. Hacia allá estaba enfocada. Porque si la ley o los mandamientos pudieran dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Quién cumplió la ley antes de Cristo? Nadie, solamente Cristo. ¿Quién ha cumplido la ley después de Cristo? Nadie, solamente Cristo. Él fue y vino a este mundo sin pecado y vivió hasta su redención sin pecar. De ahí en fuera todos los seres humanos fallamos al Señor. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Es decir, los mandamientos, la Biblia escrita por el Señor a través de hombres temerosos y fieles, todo lo llevaron hacia el pecado. El hombre, todo ser humano en esta tierra, si no es a través del perdón de Cristo Jesús, va hacia una condenación eterna. El hombre necesita de Dios. Este mundo en el cual vivimos es un mundo caído, trastocado por el pecado, y todo lo que vemos es resultado de esa maldad. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, es decir, tenía que venir un Redentor para darnos libertad y darnos una esperanza por la eternidad. Versículo 23, y aquí es donde iniciamos esta tarde. Pero antes que viniese la fe, ¿estábamos qué, hermanos? Estábamos condenados, estábamos destinados a vivir eternamente separados de Dios. No había fuerza humana, no existía una forma, un medio que el hombre alcanzara salvación antes del mensaje de Jesucristo. Estábamos confinados, dice aquí la palabra de Dios. Estábamos destinados nosotros a vivir en ese camino de maldad, dice otra versión. Estábamos en la cárcel, estábamos encerrados, dice el versículo 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo iba a ser revelada? Cuando viniera Jesucristo. Santiago, vamos a buscar en las Biblias, capítulo 2, versículo 10. El libro de Santiago, que precisamente está comentando nuestro hermano, versículo 10. Y aquí lo explica un poco más Santiago.
Porque cualquiera que guarde toda la ley o todos los mandamientos, los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, porque cualquiera que guarde todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, ¿qué hermanos? Se hace culpable de todos. Es decir, o es todo o es nada. Y es ahí donde el hombre se encuentra con una barrera. Es imposible. Y es ahí donde Dios nos lleva a los seres humanos a darnos cuenta de nuestra necesidad de Jesucristo. No podemos avanzar si Cristo no está en nuestras vidas. Algo que yo he aprendido en los últimos años es que cada vez que me levanto, yo le agradezco mucho, mucho a Dios por Jesucristo en mi vida. No estaría aquí si no fuera por Cristo, hermano. No haríamos nada de lo que hacemos si no fuera por Cristo en nuestras vidas. Necesitamos todos los días de agradecerle a Dios por lo que Cristo ha hecho en nosotros. No logramos entender, dice la Biblia aquí, si alguien ofende en un punto, es culpable de todos. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y Jesús dice que aquel que mira, y aún con la mirada podemos causar dolor al ser humano, hemos fallado. Ahora bien, dice Santiago 2:11, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de ¿qué? De la ley o de los mandamientos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La palabra que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 3, y sigamos estudiando ahí el versículo 24. De manera, dice el texto 24, que la ley o los mandamientos o el Antiguo Testamento también ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa maestro, significa tutor, significa pedagogo, significa el que enseña. Es decir, entonces, que los mandamientos fueron aquellos que nos enseñaron y nos guiaron ¿a quién? A Cristo Jesús. Toda la palabra, toda la escritura nos lleva a nosotros a que estemos afianzados completamente en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Y esto es una gran verdad. Ha sido nuestro instructor, dice la palabra de Dios. Ha sido nuestro ayo. Todo eso. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, la Biblia, la palabra, los mandamientos han sido nuestro ayo, dice Gálatas 3, versículo 24. Dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos ¿qué? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué, hermanos? Paciencia. 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos, por nosotros. No conocíamos a Dios, estábamos en la clasificación. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió, ¿por quiénes? Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Y es ahí donde nos llevó los mandamientos. Hemos alcanzado la salvación y hemos sido salvos de la ira de Dios. La ley, los mandamientos nos llevó a nosotros a darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién?
de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué? Gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios porque somos reconciliados con el Padre Celestial a través de la obra de redención de Jesucristo. Y nos lleva, dice, a la salvación y salvos por su vida. No existirá un esfuerzo en este mundo que hagamos los seres humanos que pueda pagar lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Versículo 11 sigue diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? Hoy tenemos la libertad de llegar a la casa del Señor o en nuestras casas, tener un tiempo de oración, de buscar a Dios, y todo fue o ha sido gracias a Cristo, hermanos. Amén. Por tanto, 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los seres, a todos los hombres. Y aquí entra mucho, a veces la gente dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Por ejemplo, hoy en la actualidad tenemos un presidente de la República, ¿verdad? Lo que él diga o deje de hacer, ¿a quién le afecta? A usted y a mí. Aunque usted diga, pero yo nunca estuve de acuerdo con lo que él dijo, pero él nos representa. Así también Adán es el padre de todos los seres humanos. Y lo que él desobedeció nos afectó a todos. Pero gloria a Dios. Versículo 13, el 12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, y esto es Jesucristo. Amén. Vamos a volver al texto de Gálatas capítulo 3, versículo 24, y vamos a avanzar en el Señor en el estudio de esta porción de la Biblia. Dice el versículo 24: a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, una vez Cristo vino a este mundo, ya no necesitamos cumplir la ley ceremonial, la ley civil de los judíos. Ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Todos somos hijos de Dios porque hemos creído al mensaje de redención que necesitamos, que Él nos transforme, que Él nos cambie y nos haga nuevas criaturas para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Y es una bendición que debemos de confiar nosotros en el Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros a tener mucho cuidado acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de que podamos buscarle a Él en el Señor. Seguimos leyendo la palabra de Dios, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Una vez hemos hecho ese compromiso de entregarle nuestra vida a Cristo, somos salvos y somos salvos por la eternidad. Aquí encontramos algo, aquí encontramos una pregunta y una respuesta de que si se pierde la salvación o no. Hay quien dice, pastor, ¿se pierde la salvación? Leamos este texto una vez más con detenimiento. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué dice? Es decir, una vez somos salvos, vamos a ser salvos para siempre. Porque Cristo no quita y da la salvación, Él nos las da. Entonces cuando usted dice, pero pastor, yo vi a una persona en el templo que de repente estuvo mucho tiempo de ahí y luego se alejó y se fue al pecado, entonces hay que preguntarnos si realmente le entregó su vida a Cristo. Porque el Hijo de Dios que camina en el Señor nunca se aleja de su Salvador, que es Jesucristo.
Amén. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué somos? Somos uno en Cristo Jesús. Y aquí entra lo que leíamos con el hermano Carlos en Santiago capítulo 2. No hay acepción de personas en Dios. Tanto la mujer como el hombre, todos necesitamos del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios. Lo que ve Dios en nosotros es un alma que necesita ser transformada y ser cambiada. Versículo 29. Y vosotros, cristianos, somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, ¿qué hermanos? Ahora, si recordamos en Génesis capítulo 12, Dios le hizo una promesa a Abraham. Vayamos a buscarla, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios entonces que somos ciertamente del linaje de Abraham. Pero ¿cómo, pastor, si Abraham es padre de los israelitas y él ya murió? ¿Y por qué dice entonces la Biblia que somos herederos según la promesa? Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos el momento de la promesa de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Canaán, la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Era el destino terrenal para el pueblo de Israel. Ahora, para usted y para mí, siglo XXI, tiempo de la gracia, ¿cuál es la tierra prometida para usted y para mí, hermanos? Según la Biblia. Así es, la eternidad, el cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Dios ha prometido darnos vida eterna y hacia allá caminamos. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice Dios a Abraham. Y aquí entonces viene la promesa no solamente para el judío, también para usted y para mí y todos los gentiles que hemos creído al mensaje de redención. Versículo 3. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. La con atención al final. Y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Y ahí entramos usted y yo. Abraham le creyó a Dios y Dios le entregó a su descendencia, a los israelitas, la tierra de Canaán. Hoy Israel está en esa tierra. Y a usted y a mí Dios nos prometió una vida eterna en Cristo Jesús. Y muy pronto seremos parte de esa vida eterna. Amén. Por eso entonces dice Gálatas 3, versículo 29, que somos ciertamente del linaje de Abraham, porque esa promesa nos alcanzó a nosotros y somos herederos según esa promesa y esperamos la vida eterna con mucho deseo, mucha firmeza, porque le creemos a Cristo Jesús.